Esta es la clase número 4, donde vamos a finalizar las reglas generales interpretativas. A un repaso general desde donde quedamos, la regla 3. Esta regla vino a dar arreglo a la regla general interpretativa 2b. Da 3 posibilidades de clasificación, como habíamos repetido en la clase anterior. 3 posibilidades de clasificación. Primero por la partida más específica, sobre la más genérica, dimos el ejemplo del espejo de vidrio de aviones, que pudiendo clasificarse en el capítulo 88 como partes de aviones, o como vidrio en la 70, 09, 70, 10, 7010. La partida más específica es vidrio en la 7009, vidrio especializado. Entonces, la más específica suplanta a la más genérica, que era partes de aviones. En la regla 3b nosotros habíamos dado la explicación de que cuando teníamos productos compuestos, la regla 1 no podía, perdía el carácter de clasificar porque no venía ni desarmado, ni desmontado sin montar, y tampoco venía completo, sino que acá hablamos de mezcla de productos. Por ejemplo, hablábamos del famoso huevo Kinder o el huevo de chocolate con la sorpresa adentro. Ese tipo de mercaderías se complejiza al clasificar porque en un principio, si no tenemos una experticia clasificatoria o no tenemos una práctica general de clasificación, se nos va a hacer complicado clasificar la mercancía, debido a que aduaneramente no tenemos todavía la capacidad técnica, merciológica, y no tenemos los sentidos todavía clasificatorios todavía bien cimentado. Va a ser muy difícil poder clasificar mercancías en conjunto. Por ejemplo, hablábamos de este producto de chocolate que tiene en su interior una cápsula de plástico con un juguete y un prospecto para armado del muñeco, donde nos da la característica de que es prohibido para menores de 5 años, por el carácter del peligro para el niño. Esa experticia nos va a permitir la regla 3b obtener esa deducción lógica que lleva primero aprendiendo la regla 1, es decir, todo el mundo de las mercancías va por regla 1, y ya después, cuando iba desarmado o desmontado, la regla 2, o si estaban sin terminar o le faltaban alguna parte del producto, siempre que tenga el carácter esencial iba a la regla 2A, y la 2B nos remitía a la 3. Entonces la regla 3A nos permite clasificar más específicamente sobre una partida genérica, es decir, 2 posibilidades, se elimina una y se toma la más fuerte o la más específica. La regla general 3B, por lo general, nos permitiría clasificar todos los productos mezclados por el carácter esencial del producto. En este caso es el chocolate o el huevo de chocolate o el huevo de Pascua que viene en su interior con un juguete, o un juguete que trae en su interior un mazo de cartas. O también hablamos de la caja navideña que viene una bebida alcohólica, una bebida para niños, y también viene un pudín, un pan dulce, un turrón, una garrapiñada, 2 copas de plástico, 2 copas de vidrio, todo para la venta al por menor, o el juego de fideo que habíamos explicado. Una pasta, una salsa preparada, un queso rallado, un plato, un juego de tenedores y cuchillo de plástico, un escarbadiente, una sal. Entonces todo eso nosotros tenemos, como vemos en el ejemplo, una pecera de vidrio que viene con un pez vivo. ¿Qué es lo que clasifica el pez vivo? Porque la pecera es simplemente un continente y el agua es otro. Entonces, ¿qué es agua, es pecera o es pez? ¿O es el adorno? No, es el pez el que le da el carácter esencial acá en este caso. Y la regla 13 viene a cumplimentar el carácter de último recurso para clasificar el producto, debido a que en algún lugar tiene que ir la mercancía, se debe clasificar para documentar la mercancía a nivel Sistema María, y por lo tanto a nivel mundial, a nivel Mercosur, a nivel ALADI, a nivel Unión Europea,
o a nivel Argentina, con los 11 dígitos para exportar o importar debemos clasificar, y la regla 13 dice que teniendo 3 partidas específicas se toma la última específica, o se clasifica en un lugar. Si tenemos una tela, por ejemplo, una mezcla de tela del 30% cada una, tenemos algodón, tenemos seda y tenemos sintético, la mercancía se va a clasificar por lógica en sintético, que es lo que más lejos está en el nomenclador. Ahí quedaría claro, aclaramos un poco más la regla 3, por si a alguien no le quedó claro. Y paso a la siguiente diapositiva para seguir explicando. Aquí, aquí es donde nosotros deberíamos arrancar. La regla general 4, la regla general interpretativa 4, es una regla de analogía, es decir, es una regla de último recurso. Así como ustedes habrán estudiado en valoración aduanera con la profesora que el artículo 7 de valoración de importación es el método último recurso, también en la clasificación hay una regla de último recurso, que es la regla 4, que es para clasificar aquellos productos del universo arancelario que todavía no están creados o todavía están o vienen de otro lugar o está hecho de alguna materia que no se puede especificar, que no se toma una decisión clasificatoria. Entonces, por lo general se toma esto en la mezcla de metales, en algunas mercancías que son de difícil, en algunos virus, en algunas bacterias, en algunas especies de coralinas, en algunos animales que son hermafrodita, por ejemplo, animales que tienen ambos sexos, según el momento de la clasificación, el momento en que se encuentra el animal, en su morfología, se clasifica la mercancía por analogía en el momento en que se encuentra, si se encuentra en el estado de ovación, sería clasificado de una manera, y si el animal todavía está en un momento de incubación de otra manera. Entonces ahí tendríamos o un producto, una piedra lunar, hablaríamos acá, o un producto que por lo general los meteoritos se utiliza para esta regla clasificatoria. Entonces, la regla 4 es una regla que permite clasificar mercancías por merciología, por analogía, es decir, por lo que más se asemeje. Entonces se hace un estudio, pero un estudio pormenorizado, se descarta la regla 1, la regla 2, la regla 2A, la regla 2B, la regla 3A, 3B, 3C, y nos queda la última regla. Por analogía se clasificaría en una partida del nomenclador arancelario. Entonces, la clasificación acá, como bien lo vemos con una huella o por un átomo, como se muestra ahí, generalmente los productos atómicos, se tiene que dar una analogía clasificatoria cuando el producto es inestable, es un producto que puede cambiar de un estado a otro, cuando un producto tiene una morfología o puede cambiar de estado de manera inestable. Entonces se toma, por ejemplo, los gases nobles y todo eso por ahí, a determinada temperatura pueden mutar, o las mutaciones. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el momento de clasificar la mercancía, porque estos productos pueden cambiar su forma, su morfología, y pasar a un estado diferente y pasa a ser otra mercancía. Entonces ahí utilizamos esta regla. Por lo general es muy difícil llegar hasta aquí, pero hay casos, por ejemplo, en los estados de maduración de los productos, cuando cambia de morfología, hablamos de un estado de hibridación, por ejemplo, y pasa de ser X animal, hablamos aquí, podríamos hablar de un animal acuático, que luego se transforma en una libélula. Entonces ahí tenemos la metamorfosis, en qué estado larvario está el producto o el animal, y en qué estado se encuentra al final, final del proceso de la vida del animal en lo que se convierte después. Entonces la regla 4 es una regla muy poco aplicable.
Vamos a las reglas para las reglas que acompañan. Generalmente hablamos de la regla 5. Estamos hablando de una regla que acompaña a las demás reglas. Esta regla no es una regla clasificatoria, sino que es la que se utiliza para los contenedores de las mercancías que exportamos. Pero no vayan a confundir contenedor de metal, que es una mercancía en sí. Acá estamos hablando de las bolsas, los envases, los frascos de perfume, los frascos de shampoo, las bolsas, el envase de yerba, el envase del alfajor, los envoltorios del caramelo, eh, las cajas de las garrapiñadas, las cajas las bolsas de pañales, todo eso tiene una justificación cuando exportamos estos productos. Es decir, ¿qué hacemos con la bolsa del pañal? ¿Es una mercancía o es el pañal? No, acá lo que viene a aclarar la regla 5 es el tema del envase, del el contenedor que acompaña el producto. Acá van a existir dos reglas. Primero, una para el producto de la vida útil corta, como las bolsas de pañales, el envase de yogur, el sachet de leche, el envoltorio de los bombones, de los caramelos, las cajas de confites, las panoplias de plástico que vienen para juegos de niñas, juegos de cocina, juegos de peluquería, juegos de billutería para niños, que viene todo en una panoplia con varios diseños de juego. Ese contenedor va por regla 5A. Entonces, la regla 5A va a acompañar y 5B van a acompañar a los productos que van por regla 1, regla 2 o regla 3, es decir, y regla 4. Es decir, que la regla 5 no es una regla que va a clasificar una mercancía en el nomenclador, sino que nos ayuda a indicar que los envases son un todo con la mercadería que estamos exportando. Si el envase, el contenedor, es diseñado para recibir un artículo o un surtido para su venta, y después de que se usa esta mercancía, el envase se descarta o es descartable, es un envase de un único uso, como la botella la botella de no retornable de plástico. Generalmente las botellas de agua consumibles, que ahora hay un nuevo modelo de botella que se puede comer incluso la botella. Esta mercancía van clasificadas junto con su envase, es decir, cuando ustedes declaran el agua mineral, pagan derecho por el agua mineral, el envase es un todo con la mercancía. Y ustedes me van a decir, entonces no pagamos derecho por la botella. No, en un sentido merciológico no, porque es el contenedor de la mercancía. Es el envase primigenio, pero el valor del envase ya está dentro del producto. No nos engañemos con eso. Cuando se produce una mercancía, por lógica va envasada, como el agua mineral, los productos terminados, las golosinas, todo va envasado, o las salchichas, las carnes, los embutidos, todo van en bandejas de 1 kilo, de 2 kilos. Esas bandejas deben justificarse que hacen un todo y que no tienen mayor valor que la mercancía. Entonces la regla 5A viene a justificar que la mercancía se exporta envasada, con un envase de una vida útil en base al consumo del producto. Generalmente son para los productos cárnicos, para los productos envasados al vacío, para el producto que se exporta en un envase de plástico, para los encendedores que van en una panoplia, para el envase de las golosinas. Entonces, para esto está, para justificar que el envase es un todo con la mercancía, que no estamos exportando la mercancía y el envase es por separado, que es un todo. Entonces la regla 5A viene a justificar que el envase hace un todo con la mercadería, para justificar que es una mercancía envasada. Entonces vamos a poner yerba mate en envase de 1 kilo. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué paga tributo? La yerba mate. Y el envase se justifica con la regla 5A, que hace un todo con la mercadería. Ahora, si cometemos el error de mandar té en caja de plata, obviamente que la aduana va a decir que lo que estamos exportando es el mayor valor lo tiene la caja de plata. Por lo tanto, se tiene que hacer 2 valoraciones y 2 despachos. Una por el té, por regla 1, y otra vez clasificar la caja de metal por regla 1 como otra mercadería separada. Porque el envase no tiene que tener mayor valor, es decir, un valor ínfimo por el valor del producto que se exporta. Es decir, que simplemente es un envase, que no tiene el carácter esencial. Cuando pasa o sobrepasa el producto, el valor del producto exportable pasa a ser otra mercancía y por lo tanto, aduaneramente hay que valorar y hay que presentar 2 facturas o en la factura dos productos, 2 artículos, 2 ítems, y no uno cuando exportamos la caja de té de plata, en el caso copas de porcelana con dulce. Por un lado, el ítem 1 va a ser dulce, ítem 2, copa de porcelana, porque se entiende que la copa de porcelana rompe el carácter de dulce y pasa a ser el carácter principal. Pasa lo mismo con cuando exportamos gas o oxígeno, los tubos tienen que volver, eso sí, se tiene que hacer una exportación a consumo del gas y una exportación temporaria porque debe retornar en el mismo estado o en el estado en que se encuentre. O sea, se va a exportar a consumo el té, se va a exportar a consumo el té si va en un envase criogénico, o el oxígeno o el gas licuado o el argón, el gas que se está exportando, el hidrógeno, y después por separado una exportación temporal, una S01 con una ET14, exportación a consumo con otra destinación por el envase, y una temporaria por el envase criogénico o por el envase del gas, porque eso tiene un régimen de retorno. ¿Por qué? Porque tiene una vida útil prolongada. Entonces, para no romper el régimen aduanero, tendríamos que hacer un despacho a consumo por el gas y, por otro lado, una exportación temporaria de la garrafa de gas. Acá estamos hablando de envases perecederos. Y vamos a la 5B. La regla 5B, la otra regla que vino a traer luz con respecto a los productos que se exportan por regla 1, regla 2, o regla 3, o regla 4, que tienen un envase de vida duradera. Acá empezamos a hablar de artículos, por ejemplo, anteojos en su envase o en su continente. Jabón en su continente, una jabonera de plástico que tiene una jabonera de lujo, un jabón de lujo, que va a un jabón de primera en una jabonera de plástico con la marca del producto. Entonces esto acompaña al jabón. O un estuche con un collar de perlas. Anteojos o gafas con su continente. Instrumento de música con su continente. El continente puede ser de madera, el continente puede ser de plástico, el continente puede ser de tela, el continente puede ser de material sintético, el continente puede estar pintado, pero con cierre, con cierre por montura, con cierre por hebilla, pero acompaña el producto durante toda la vida útil, es decir, que mientras el producto dure va a acompañar toda la vida. Entonces la regla 5B viene a justificar que lo que estamos valorando y clasificando es la gafa, la joya o el jabón, y que el complemento de la guitarra eléctrica, por ejemplo, es su estuche. No pueden ir separados, son indisolubles. Entonces la regla 5B es para estos embalajes que van durante toda la vida útil del producto. Difiere de la regla 5A porque nosotros descartamos el envase. Usamos la caja para otro fin, o lo tiramos, o la descartamos,
como el cartonaje, como plástico, es decir, que no tiene una vida útil, son para esos productos que acompañan solamente hasta el consumo del producto y luego se descartan. Entonces la regla 5B difiere de la regla 5A con respecto a la vida útil del... Esta acompaña toda la vida del producto, a la mercancía. Son los estuches por lo general. Estas reglas no se van a aplicar para las cajas de té de plata o copas de porcelana con dulces, o los recipientes criogénicos de gas, de argón, de xenón, de hidrógeno, que tienen un régimen. Entonces, cuando el producto tiene un retorno, hablemos aquí de un caso doméstico, sería una cerveza marca X que dice envase retornable. Entonces, lo que nosotros estamos valorando es el consumo del contenido del producto y debemos retornar el envase, ya sea una bebida analcohólica marca X o una bebida alcohólica marca X que tiene que retornar. Bueno, llevándolo al comercio internacional también existen mercancías que se exportan el producto y después se tiene que hacer una exportación temporaria del envase o el embalaje y luego se tiene que reimportar a consumo una vez utilizado el hidrógeno o el oxígeno o el gas o el producto que estamos exportando. Entonces la regla 5A es para envases de un solo uso o de un uso no repetitivo y la regla 5B viene a acompañar a todos los productos de la regla 1, 2, 3, 4 que tienen una vida prolongada con el producto, que se presente junto con el artículo. Eso es muy importante. Pasamos entonces esta regla que va a quedar claro, acompaña a los productos, para que ustedes tengan luz con respecto a qué pasa si cuando va envasado el producto, que el shampoo que viene en su envase. Una vez que ustedes utilizan el shampoo, descartan el envase plástico. ¿Qué clasifican el shampoo? Y la regla 5A justifica el envase a donde va el shampoo. Es decir, regla 1 y 5 tendríamos que declarar. Y si es una guitarra, regla 1 y 5B. Si la guitarra está desarmada, regla 2A y 5B. ¿Se entiende? Entonces, o si es un huevo Kinder, vamos a clasificar regla 3B y 5A por el papel metálico o el plástico el diseño del plástico que acompaña al producto. Vamos a pasar a una siguiente regla para ir cerrando un poco. Y aquí entramos en una regla que ya acompaña también a la regla U, así como la 5, pero eso ya es una regla a nivel subpartida, es decir, que las anteriores reglas clasificaban a nivel de partida. Regla de capítulo y partida. Aquí ya entramos a jugar con esta es una regla novedosa con respecto al sistema armonizado, porque esta regla nos ayuda a encontrar las mercancías cuando hay apertura a un guión o a dos guiones. Es decir, que ustedes van a encontrar una partida que va a tener un guión. Ya lo vamos a ver para el ADI y para Mercosur. Cuando veamos, vamos a hablar mucho esto de un guión, de dos guiones, de primer nivel, de segundo nivel, vamos a hablar mucho, pero todavía no quiero ahondar mucho porque si no, mucha información lo va a confundir un poco. Entonces, la regla 6 es una regla que acompaña a todas las anteriores reglas, pero tiene la particularidad de que la regla 6 se utiliza solamente si el sexto dígito, el quinto y sexto dígito son distintos de 0. ¿Qué pasa en el sistema armonizado? Generalmente si hay apertura, como se llama vulgarmente, es decir, cuando inmediatamente después de los 4 dígitos aparece un guión y aparece múltiplos del 1 múltiplos de 10, o sea, va a ir del 1 al 9, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, entonces ahí se aplica la regla 6. ¿Por qué? Porque dentro de esa partida vamos a tener que otra vez utilizar
el método de la regla 1 de, así como eliminábamos partidas, porque no, acá también tenemos que eliminar subpartidas, es decir, que dentro de las partidas van a haber subdivisiones de mercancías o productos. Entonces, vamos a encontrar, un ejemplo sería si tenemos artículos domésticos que se clasifican según el voltaje. Vamos a tener productos que son para voltajes inferiores a 1000 voltios y productos, otra subpartida, la 20, productos superiores a 1000 voltios pero inferiores a 10.000. Entonces ahí hay en la 30 vamos a encontrar superiores a 1000 pero inferiores a 8000. Y en la 90 vamos a encontrar superiores a 10.000 voltios. Entonces ahí, si nuestra mercancía es una mercadería que tiene 5.000 volts, entonces va a ir en la subpartida donde diga de potencia superior a 1000 voltios, pero inferior a 10.000. Entonces ahí no va a ir en la 10, ni en la 20, ni en la 30, sino vamos a suponer va a ir en la 0, va a ir en la 84, 10, 50. Máquinas o aparatos de capacidad inferior a 1000, superior a 1000 voltios, pero inferior a 10.000. Superior a 1000, pero inferior a 10.000. Entonces ahí tiene que estar ni en 1000, ni en el más mínimo, ni en el máximo, sino en una medida media. Entonces ahí está nuestra mercancía. Tiene que ser en esa su partida. Entonces la regla 6 nos ayuda a clasificar porque ahí tenemos que meternos dentro de la partida y navegar en la partida e ir leyendo la subpartida y encontrar nuestro ítem dentro del subgrupo de subdivisiones. Es decir, que parecería que sería más difícil, pero no, viene a ayudarnos a clasificar y nos hace más fácil la clasificación. Pero acá no se pueden comparar subpartidas diferentes, es decir, no podemos aplicar la regla 3, en este caso con la más genérica, sino que dentro de una partida, donde está la máquina, tenemos que ubicarla dentro de la que encuadre nuestra mercancía. Le doy un ejemplo, el ejemplo de una máquina y aparato para el afeito, para afeitarse. Nuestra máquina tiene 80 de capacidad de voltaje de 80 amperes. Entonces tenemos que de capacidad superior a 50 amperes, pero inferior a 1000. La nuestra es de 80 amperes. Entonces sería su partida 85, 25, 10, de 1000, de 10 a 100. En la 20 va a ser de 10 a 1000. En la 30 va a ser de superior a 1000. Entonces la nuestra va a ir en la de 85, 25, 10. De 100, de 10 a 1000. Entonces la nuestra va a estar, la nuestra es de 80, va a ir en 85, 25, 10. Entonces a nivel subpartida va la regla 6, la regla 6 nos permitió encontrar la mercancía. Eso para que se entienda de que esta es una regla solamente para aplicar cuando el quinto dígito cambia de distinto de 0 y tiene unas subdivisiones dentro de la partida. Entonces ahí ya se complica un poquito más la clasificación porque tenemos que buscar, vamos a tener que hacer un trabajo más importante en la clasificación de tomarnos más tiempo para clasificar las mercaderías. Es solamente a nivel, una vez que encontramos la partida, tenemos que ubicar. Esto generalmente es para las máquinas, para el voltaje de las máquinas que tienen varias funciones, máquinas de capacidad de arrastre, de voltaje, máquinas que son para tensionar producto, para pruebas. Entonces, máquina que tenga una resistencia superior a, se llama mol también,
una capacidad demólica, o una capacidad de extrusión, una capacidad de aplaste, de plano, máquina para estirar telas, una capacidad de tensión, o también se llama decitex, también vamos a encontrar decímetro por textura. Entonces todas estas máquinas tienen una cierta graduación, un cierto nivel de graduación que están hechas para esa medida. Entonces la regla 6 viene a ayudarnos a encontrar esas mercancías que tienen sus subpartidas dentro del nomenclador. Esto es para productos, entonces, a nivel sistema armonizado, a nivel subpartida, la regla 6 acompaña a las demás máquinas, o a las demás máquinas que tenemos nosotros. Es decir, los productos que tienen varias aperturas, cuando el quinto dígito es distinto de 0, pero el sexto no, se llama apertura de un nivel o de primer nivel, y son múltiplos de 10, es decir, va desde el 90, 10, 10 a 90, 10, 90. Siempre va a ser del 1, el 1 al 9, y el sexto va a ser 0. Cuando el quinto y sexto son distintos de 0, se llama apertura de segundo nivel. Ahí entonces ya estamos a un nivel más avanzado de clasificación, pero se acorta, se hace más chica la brecha de clasificación. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. Y bueno, vamos a ir a explicar las notas legales. Constituye textos legales que no admiten interpretación distinta a la del nomenclador. Ahí di una coma. Que no admiten otra interpretación de la que está dentro. Delimitan, definen, ejemplifican, constituyen, amplían o acotan. Es decir, vamos a tener notas legales, primero de sección, después notas legales de capítulo y notas de subpartida. Vamos a aclarar antes de desarrollar el tema de las notas legales, que estas notas legales pueden ser dentro de las secciones abarcativa o exclusoria, excluyente. ¿Qué es abarcativo? Que define la mercancía en una sección. Y ahí ya, una vez que nos define, ya nos va a ayudar a clasificar dentro de un capítulo de esa sección. Eso es abarcativa o definitoria. Cuando decimos que delimitan, es decir, que dejan una mercancía en un lugar y no puede salir de ese lugar. Ahora, el tema de excluyente, o que excluye, quiere decir que arranca la mercancía de cuajo. Piensen en la figura de un huracán, que hay un árbol, y es arrancado y llevado a otro lugar, bueno, acá también. Cuando la nota es excluyente, vamos a encontrar sección 11 y al siguiente va a decir notas. No van a decir notas legales de sección, sino que eso tenemos que interpretarlo nosotros. Eso es una interpretación. Sección 11, telas y demás artículos de tela. La nota legal, inmediatamente a la sección va a aparecer un título que va a decir notas. Esas son las notas legales de sección. Cuando en las notas legales aparece una palabra o un texto que dice, la siguiente sección incluye solo las siguientes mercancías en la medida que estamos hablando de delimitación o definición. Y también van a dar ejemplos. Por ejemplo, van a encontrar también la palabra. En la siguiente sección se clasifican las mercancías que tienen un determinado aspecto, como por ejemplo XXX mercancía. También puede encontrarse directamente, esta sección no comprende. Por ejemplo, vamos a encontrar, esta sección no comprende.
Y ahí estamos nosotros en el capítulo 96. Comienza diciendo, sección tanto, esta sección no comprende. Automáticamente está excluyendo, está sacando, y va a dar un número de mercancías o una nómina de mercancías. Este capítulo, esta sección o capítulo no comprende. En estos capítulos no comprenden, o en las secciones, en esta sección, en los capítulos de esta sección no comprenden. Por ejemplo, los termos del capítulo 70. No excluyó el termo, no están viendo el capítulo 70 a otra sección. A eso me refiero con excluyente o definitoria o abarcativa. Lo mismo pasa para los capítulos y para las subpartidas lo mismo. Pueden ser que las notas nos ayuden a clasificar o nos quiten la duda y nos lleven a otro lugar del nomenclador. Es decir, que no podemos clasificar algo cuando la nota nos está sacando la mercancía de ese lugar donde estamos clasificando. Entonces nosotros ahora vamos a ir vamos a explicar. Hay 6 reglas generales, donde 4, la 1, la 2A y la 2B, son para clasificar mercancía. La regla 5A y 5B son para los envases. O sea, de la 1 a la 4 clasifican mercadería. La 5A para envases descartables o de un solo uso, la 5B para envases que acompañan al producto. Y la regla 6 era solamente acompaña a la 1, a la 4 cuando hay apertura en el quinto dígito y o 6. Las notas de sección ya explicamos, hay 38, pueden ser, de esas 38, pueden ser que sean abarcativas. Explico nuevamente, ¿qué es una nota de sección abarcativa? Esta sección comprende, esta sección incluye, esta sección absorbe, esta sección tiene clasificada en sus capítulos las siguientes mercancías. Y si una sección dice, esta sección no comprende, esta sección excluye de sus capítulos una nómina de mercancía, entonces estamos teniendo un instrumento legal que nos está sacando la mercancía o la mercadería del lugar donde estamos clasificando. Capítulos, tenemos 240 capítulos. De estos capítulos, las notas pueden ser abarcativas. Explico nuevamente lo de la sección. Puede ser que la sección no, pero sí el capítulo. El capítulo puede decir, este capítulo comprende una nómina de mercancía. Y ahí le enumera las mercancías, le define, le abarca mercancía, acota mercancía, siempre que cumpla con determinadas condiciones. O excluyan, este capítulo no comprende, este capítulo excluye. Entonces nos está sacando la mercancía. Nota de su partida hay 35. También lo mismo, pueden ser abarcativa o excluyente. Hay 21 secciones, vuelvo a repetir, las secciones solamente tienen un carácter enunciativo. Para clasificarse, primero hay que encontrarla a nivel partida, como dice la regla 1, solamente tienen un carácter enunciativo, un carácter de guía nada más, no clasifican las secciones, los textos de las secciones no son clasificatorios, no clasifican un producto, sino que hay que ahondar más dentro del universo arancelario. Los textos de los capítulos 97, hay 97 mundos, donde tenemos que tener en cuenta que solo 96 capítulos están con mercancías, el 77 está guardado para futuro uso. Eso acuérdense que se van a rendir en el examen, no vayan a poner en la respuesta 97, sino 96 productos que clasifican mercancía. El 77 es el único que está vacío. Partidas 1241. La partida
son los siguientes dígitos al capítulo. Por ejemplo, 9701. El capítulo 97 tiene 6 partidas. 9701 a 9706. Entonces, tenemos 6 partidas dentro del capítulo 97. Está dividido en 6 grupos de mercaderías. El capítulo 97 abarca 6 grupos grandes de mercadería. Entonces, ahora vamos a las partidas. La partida es el inicio de la clasificación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que eliminar dentro del capítulo 97, si nosotros tenemos un cráneo de dinosaurio, tiene más de 100 años. Van a encontrar en el 9506 van a encontrar que en la partida dice productos que tengan más de 100 años. Antigüedad de más de 100 años. Pero hay una partida que dice 9705, que dice que se incluirán aquí las mercancías, los productos o artículos o mercaderías que sean de carácter paleontológico, arqueológico o de museo. Entonces sale de la 06 y va en la 9705. ¿Por qué? Porque el cráneo del dinosaurio por lo general va a ir a un museo arqueológico, o si es partes de artículos de los humanos, van a ir a un museo antropológico. Entonces la partida 9705 absorbe. Acá no se aplica la regla 3A, sino que simplemente es un sentido común versiológico nada más de eliminar la partida 9706. Subdivididas son las más lindas, son 310, porque si no están subdivididas se nos hace más fácil. La clasificación dice, va a numerar las mercancías y entonces nosotros vamos a tener que hacer más fácil la clasificación. Y el total de subpartidas son 5.210, perdón. Acá tienen 5.210 posibilidades de poder clasificar la mercadería. Entonces, resumo todo. Las reglas de clasificación son una herramienta muy importante porque al ver ahora a Ladi en el próximo encuentro, vamos a explicar nuevamente por qué todo el mundo del comercio internacional tiene que saber estos conceptos que explicamos recién para crear sus nomenclaturas. Para poder tener su propio sistema de clasificación deben tomar esta estructura, esta base de clasificación arancelaria. Entonces, el Mercosur tiene una nomenclatura que es la NCM, nomenclatura común del Mercosur, cuya base de clasificación es el Sistema Mundial Armonizado del año 81. Es decir, que a los 6 dígitos que el Sistema Armonizado estableció después de hacer la ruptura, de ser la novedad en el sistema mundial arancelario, y que vino a traer luz a la clasificación, el sistema armonizado vino para quedarse y vino a establecer normas jurídicas, legales, técnicas y aduaneras y facilitar la clasificación arancelaria y a dar una mejor calidad de clasificación, un mejor estudio de la clasificación, y vino a traer también una estructura sólida de clasificación donde nosotros podemos tener seguridad en la clasificación de los productos y cada vez se hace más sólida la clasificación. Entonces, todas las nomenclaturas o todos los bloques económicos, como la LADI, que vamos a ver en la siguiente clase, el Mercosur, que tiene su nomenclatura, la Unión Europea, que tiene su nomenclatura, el NAFTA, o el acuerdo NAFTA estadounidense, o el National Freedom Tariff Agreement de Estados Unidos, que es como el Mercosur, el CARICOM, el Mercado Común del Caribe, o los países asiáticos, Oceanía, los grupos África, todos los países que están involucrados en el sistema armonizado, tienen que establecer esta base para después extender su nomenclatura, es decir, del 6º dígito, cada
país le va a agregar o le va a quitar los dígitos, como explicábamos, de acuerdo a su conveniencia económica, arancelaria. Entonces, cuando veamos al ADI, ustedes tienen que tener bien claro esto, que al ADI no rompe con el sistema armonizado, sino que lo respeta, al punto de que dice en al ADI, vamos a encontrar que dice que ningún bloque económico puede cambiar ningún dígito del sistema armonizado sin consulta previa, porque puede ser expulsado del sistema armonizado. Ningún país puede tomar decisiones. Pero sí tienen que estar actualizados. Es decir, si el sistema armonizado se reuniera hoy, en el día de hoy, y cambiara, y agregara o quitara partida, todas las nomenclaturas tienen que estar al orden del día, es decir, reunirse y modificar sus nomenclaturas a nivel partida, es decir, que tienen que hacer las modificaciones correspondientes, ya que si el sistema armonizado decide abrir nuevas partidas o agregar o quitar partidas, las nomenclaturas tienen que estar dispuestas a que esos cambios en el sistema armonizado van a impactar en sus nomenclaturas, por lo tanto tienen que tener en cuenta estos cambios dentro de sus nomenclaturas. Es decir, que el sistema armonizado es el que lleva el orden de la clasificación para todos los demás bloques económicos, es decir, que a nivel mundial es la prelación, se respeta el nivel mundial y después cada economía doméstica, cada bloque económico, Mercosur, ADI, aplica la nomenclatura de acuerdo a sus fines económicos. Espero que les haya servido. Su servidor, Jorge Rademacher, para clasificación arancelaria. Cualquier duda de la teoría que estamos dando, ya vamos a ir a la práctica, aunque tengan paciencia, vamos a explicar, esto es importante saberlo, y después cuando hagamos la práctica, vamos a terminar la clasificación arancelaria cuando hagamos los ejercicios, nosotros vamos a explicar bien y ustedes van a entender más, pero es importante saber la teoría sobre la clasificación, que es hermosa, que es linda, la práctica, pero debemos saber también la parte teórica. Los saludo con un afectuoso abrazo y será hasta la siguiente clase. Los saludo y nos veremos en la próxima clase.